Mañana tenemos en la línea telefónica y le agradecemos muchísimo que nos haya podido tomar esta llamada a Edmundo Torrescano, secretario de Organización Política del Partido Revolucionario Institucional. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por recibirnos esta llamada. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo están, Cristian? Un abrazo a todos, buen inicio de semana. Buen inicio de semana también para ti, Edmundo. Oye, pues bueno, importante fin de semana, cierre de semana, el que se da en el Partido Revolucionario Institucional con esta visita de Alito Moreno, el dirigente nacional del instituto político al cual también representas. Y pues bueno, me parece que se da en un contexto además oportuno, porque bueno, me parece que no es coincidencia que haya venido a esta visita con la militancia un día después de que se anunciara pues esta convocatoria para buscar candidato a gobernador por parte del PRI. Sí, bueno, como tú lo señalas, el día 9 emitimos la convocatoria para la elección del candidato o candidata a la gobernatura. Y un día después, el día 10, tuvimos la visita de Alejandro Moreno. Primero tuvimos una reunión con los sectores y organizaciones, los diputados locales, diputados federales y presidentes municipales, en una reunión distinta a la que acostumbramos en el PRI con nuestros dirigentes. Por lo general y antes de la pandemia podíamos tener reuniones de miles de compañeros. Ahora, precisamente cuidando esta condición de salubridad, tuvimos que hacerla más reducida. Posteriormente un encuentro con jóvenes y después un encuentro con empresarios para poder explicar cuál es el funcionamiento del PRI de cara a 2021. Entendemos, como se señala, que no es algo de coincidencia. En el PRI arrancamos con esto nuestros procesos internos de cara a la elección del próximo año, conscientes que en el caso de la coalición, donde San Luis Potosí vuelve a ser historia, al crear esta coalición PRI, PAN, PRD, Conciencia Popular, estamos transformando de nuevo al reto que se enfrenta el próximo año. Sí, también preguntarles, Edmundo, ¿cómo fue pues estos resultados, los puntos que se anotaron en esta reunión con el líder nacional del partido? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos luego de su visita? Y también, pues sí, ¿qué van a estar haciendo en estos siguientes días? Bueno, primero fue parte el socializar esta coalición. Para muchos priistas, el que vaya el PRI y el PAN resulta algo contradictorio, ¿no? Algo antagónico. Sí. Un partido con el que siempre tuvimos una oposición muy marcada en el siglo pasado. Entonces, el mensaje de Alejandro Moreno, de Alito, principalmente fue en ese sentido. A ver, es necesario que entendamos la condición histórica en la que nos encontramos. El PRI hoy es un partido que se encuentra a nivel de oposición a nivel federal y oposición a nivel municipal en muchas alcaldías, aún a pesar de que tenemos gobierno del Estado. Entonces, esto es distinto a una propuesta que pudiéramos haber tenido hace 20 o 30 años, ¿no? Es necesario lograr acuerdos. Estamos en vías de un gobierno de coalición. No solo es la coalición como anteriormente la habíamos tenido definida. Es necesario generar gobiernos de coalición desde el nivel municipal, donde si bien un partido político va a encabezar la candidatura al presidente municipal, pues el regidor o el síndico tiene que ser de otro partido político. Tenemos que construir acuerdos para privilegiar un bienestar para los potosinos. Ya no va a ser como antes, tal vez, donde un partido se llevaba todo y no podía entender la nueva dinámica de acuerdos, de socializar. Ese fue el mensaje de Alejandro Moreno principalmente de cara a la elección 2021. Edmundo, perdón, Edmundo, me gustaría preguntarte aquí en esta parte, ¿cuáles serán los acuerdos que se estarán generando con los otros partidos? Porque incluso veíamos ya la semana pasada que se había filtrado, incluso se había señalado una supuesta lista de cómo se estarían repartiendo algunas candidaturas de la coalición con las diputaciones, con las locales, federales. ¿Cuáles serán, digo, independientemente de que esta lista sea cierta o no sea cierta, pues entendemos que todo esto, pues bueno, genera ese interés, ¿no? De saber cómo se va a repartir, cómo se van a poner de acuerdo con las candidaturas por lo que estas mismas representan. A ver, primero refiero a esa lista. Inclusive esa lista yo creo que es un fake news, por así decirlo. Ajá. En algunos puede haber coincidencia, en otros no, pero hay un dato muy sencillo. Se hablaba de Cerro de San Pedro en esa lista. El convenio de coalición que firmamos ni siquiera contempla Cerro de San Pedro. Entonces yo creo que esto fue alguien que, bien intencionado o mal intencionado, hizo un ejercicio de cómo se podrían hacer un reparto. Lo que se está haciendo, tanto en las mesas de diálogo con los partidos que integran la coalición, es armando, con base a los principios que tienen de los militantes que tienen en cada municipio,
si hay oportunidad o no de lograr un acuerdo. Entendemos que hay que hacer un respeto a la militancia, tanto de los militantes del PRI como los del PAN o los del PRD o Conciencia Popular, para lograr conjugar estos en un acuerdo. Se está buscando que sean gobiernos de coalición donde no solo se encabece, sino que se integre, inclusive se puedan tener acuerdos ya de carácter administrativo dentro de los ayuntamientos para que puedan formalizarse. Hemos tenido un diálogo muy franco, muy transparente con los demás partidos políticos, muy directo, porque además entendemos que la condición que enfrentamos no es sencilla. En muchos lugares la militancia pues, respondió a favor y en otros no les pareció tan sencillo, ¿no? Nos ha pasado sorprendentemente que en algunos municipios ya nos dicen a las dirigencias estatales, oye, nosotros ya nos pusimos de acuerdo, vamos a ir con tal candidato o tal candidata, inclusive ya nos acomodamos en la administración municipal para poder generar una buena propuesta. Eso es lo que estamos construyendo. En los siguientes días estaremos perfeccionando este acuerdo de coalición para señalar en qué municipios irá cada partido político encabezando. Sin que esto sea limitante para que los otros partidos se integren en esta administración municipal. Sí, exactamente, Edmundo. Más o menos, ¿cuándo tendrían ya esto definido para los municipios? Probablemente en la primera quincena de enero, es lo que estamos tratando de construir. De manera paralela, el PRI estará emitiendo sus convocatorias para diputados y presidentes municipales, con la salvedad de que en caso de que exista un acuerdo político para alguna coalición o alianza partidaria en determinado municipio, la convocatoria quedaría suspendida y sujeta al convenio de coalición donde se establecerá el origen partidista del candidato a presidente municipal. Ok, oye, Edmundo, y también preguntarles, ¿cuántos registros se esperan o tienen más o menos proyectados ustedes ahí en el PRI en torno a esta candidatura a gobernador? Sabemos que, bueno, en el PAN iniciaron 7, quedaron 4, en Morena se registraron creo que 13, ¿no? O sea, y suponemos que más o menos ustedes ya tendrán por ahí medido cuáles y cuántos serán algunos de los perfiles que puedan estarse suscribiendo a esta convocatoria. Propiamente establecer una cantidad sería difícil porque da oportunidad a que cualquier militante o simpatizante que traiga interés de participar se pueda registrar. Hemos estado viendo que hay un grupo de militantes y simpatizantes que han estado activos, son alrededor de 6. Okay. No sabemos si los 6 se vayan a registrar para la candidatura a la gobernatura. Eso lo podremos saber hasta el 6 de enero precisamente. Muy bien. Muy bien. Y finalmente, Edmundo, pues también preguntarte cómo están trabajando con la militancia. Sabemos que como en todos los partidos que integraron esta coalición de Sí por San Luis Potosí, hubo personas que lo vieron bien. Tú nos lo comentabas también, que dentro del partido pues ya hubo también algunos militantes que por ahí preguntaron pues qué pasó, ¿no? Pero ¿cómo lo están trabajando? ¿Cómo están al interior con la militancia buscando pues generar también esta simpatía por esta coalición? Bueno, al final de cuentas, la respuesta ha sido satisfactoria, pero entendimos que primero había que ser muy claros con la militancia, entender cuál era la realidad del partido. Es un partido que históricamente era hegemónico, que había tenido la oportunidad de gobernar y de crear México inclusive. Las grandes instituciones de México se crearon gracias al PRI. El nuevo momento que vivimos nos obliga a generar un acuerdo, a tener diálogos, a poder sobre todo entender quién es o qué es lo que estamos buscando. Un partido como Morena, por ejemplo, que fue creado para que una persona llegara al poder, no es un partido que busque la democracia, ni un partido que busque los acuerdos o el bienestar social. Explicamos esta parte a nuestros militantes del PRI, muchos de ellos con muchas coincidencias también, diciendo que tenemos que prepararnos y tener diálogo y apertura para esta nueva realidad. Hoy estamos armándonos con un partido como el de Acción Nacional, el PRD y Conciencia Popular para dar una batalla histórica, en una votación que puede ser el cambio del México, ¿no? Estamos viendo que la aplanadora que tienen en el Congreso de la Unión no deja que puedan haber acuerdos, que se pueda privilegiar, ahora sí que las causas sociales que los periodistas siempre hemos reclamado. Entonces, cuando platicamos esto y somos fríos para poder entender la realidad del partido, los militantes lo han aceptado y han coincidido en que es necesario tener acuerdos en esta ocasión para poder lograr un bienestar mejor. Edmundo, finalmente, y agradeciendo desde luego la amabilidad de tu tiempo,
queremos suponer o queremos entender que esta coalición, o al menos los acuerdos que se puedan generar en la misma, trascenderán el día de las elecciones, ¿no? Porque me imagino que también, al menos como ciudadanos, una de las principales preguntas es, bueno, a ver, hacen la coalición, van a llegar el día de las elecciones y bueno, a ver cómo les va. Pero luego después de las elecciones, ¿qué? ¿Se mantendrán estas mesas de trabajo, esta, digamos, coalición o esta alianza política en pro de seguir generando propuestas y soluciones? ¿O están pensando que esta coalición únicamente les dará para dar batalla, como tú lo has comentado, el día de las elecciones? No, a ver, como decíamos a nivel municipal, se está armando una coalición de gobierno, incluyendo el gobierno estatal, muy a la europea, por así decirlo. Se está negociando también una parte administrativa del gobierno del estado, donde se pueda ver la inclusión de actores políticos que no sean de un solo partido. Necesitamos crear un equipote, o sea, lo mejor del PRI, del PAN, del PRD y Conciencia, tienen que ser quienes gobiernan. Y de la misma manera, la coalición que se logre derivada del Congreso del Estado, que se empiece a formar con los diputados, pues también tendrá que entender que es para un gobierno de coalición. A nosotros nos cuesta todavía mucho trabajo en México entender cuál es la dinámica de los gobiernos de coalición, pero creo que este es un primer paso para poder empezar a socializar y crear estas dinámicas de gobierno que sobre todo facilitan y son contrapesos reales para poder generar mejores condiciones. Muy bien, pues ahí está. Edmundo Torrescano, secretario de Organización Política del Partido Revolucionario Institucional. Te agradecemos muchísimo que nos hayas podido tomar la llamada, que nos hayas regalado estos minutos y te pedimos mantener el canal de comunicación abierto porque seguramente podremos seguir platicando en siguientes fechas. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.